Listo, entonces vamos a exponer principios básicos de la fisiología cardiovascular. Nuestras expositoras son Juliana Betancourt de sexto semestre, Valentina López de séptimo semestre. El docente invitado es Hugo Andrés Pavón, que es eh, médico cirujano residente en medicina del deporte. Y pues bueno, siguiente. Esta es la bibliografía que usamos al ser un tema de fisiología. Nos basamos más que todo en la fisiología de Boron y la de Gayton. El temario, vamos a hablar de generalidades y anatomía del sistema cardiovascular, el sistema de conducción, el ciclo cardíaco, la regulación de la presión arterial a corto plazo, el gasto cardíaco, y con eso acabamos. Listo, buenas noches, mi nombre es Juliana Betancourt, entonces comenzamos. Para las generalidades del sistema cardiovascular, tenemos que saber que la evolución dio paso de un organismo unicelular a uno multicelular. Esto generó la necesidad de un sistema cardiovascular, con el fin de poder nutrir todas las células del cuerpo, porque la difusión simple no alcanzaba a suplir a todas las células. En los humanos, el corazón tiene un peso de 250 gramos aproximadamente para las mujeres y 300 gramos aproximadamente para los hombres. A lo largo de la vida, los dos ventrículos bombean aproximadamente 400 millones de litros de sangre. Entonces, el sistema cardiovascular está compuesto por la bomba, que es como tal el corazón, que su principal función es eyectar la sangre hacia el sistema vascular, esto con el fin de cumplir funciones tales como oxigenación de los distintos tejidos, distribución de nutrientes, disipación de la temperatura, mediación de respuestas inflamatorias, entre otras. El corazón es una bomba bicameral pulsátil que está constituida por las dos aurículas, dos ventrículos, que están conectados. Entonces, el ventrículo derecho está conectado a la circulación pulmonar y el ventrículo izquierdo a la circulación sistémica. Es por esto que el ventrículo izquierdo necesita tener un músculo más desarrollado porque debe vencer la presión sistémica para ejercer su función. Listo, entonces, como lo nombré, para que el corazón pueda ejercer su función, necesita el sistema arterial y venoso para enviar la sangre oxigenada a los diferentes tejidos por medio de los vasos sanguíneos arteriales y recibir la sangre con poco oxígeno por medio de las venas, que será enviada a la circulación pulmonar. Además, los vasos sanguíneos tienen varios mecanismos que ayudan a la regulación del gasto cardíaco, como lo veremos más adelante, como por ejemplo la vasodilatación o constricción, dependiendo de la necesidad, que ayuda a mantener la presión arterial media y por esto ayuda a la presión de perfusión adecuada en todo el cuerpo. Listo, entonces vamos a abordar cosas básicas de anatomía, ya que no es nuestra finalidad de la exposición. Entonces, como les decía, el corazón está compuesto por las dos aurículas y los dos ventrículos. La circulación normal empieza en la aurícula derecha, que recibe la sangre venosa de las venas cavas superior e inferior y del propio corazón por medio del seno coronario. Esta pasa al ventrículo derecho, que es enviada a la circulación pulmonar por medio de la arteria pulmonar para que se oxigene. Una vez ocurre esto, es recibida en la aurícula izquierda por medio de las cuatro venas pulmonares, una superior y una inferior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y esa sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, que la va a eyectar a la circulación sistémica por medio de la aorta. Las aurículas están compuestas por músculos pectíneos, que estos son menos potentes que los músculos de los ventrículos, pero además poseen unas orejuelas, que son las que ayudan a aumentar la capacidad de sangre cuando ésta se llena. Un vestigio importante que está en el septo interauricular es el foramen oval, que es fundamental para la circulación en la vía embrionaria. Los ventrículos están compuestos por músculos cavernosos, que como lo nombré son más potentes que los de las aurículas. ¿Esto para qué? Para eyectar la sangre y vencer la presión que ejerce contra las arterias pulmonar y aorta. El ventrículo izquierdo tiene la pared entre 2 a 3 veces más gruesa que el ventrículo derecho, por lo que les nombré que debían vencer la presión de la arteria aorta. Una estructura importante es la trabécula septomarginal, que es la que está señalada ahí. Esta trabécula septomarginal es por donde va a pasar la rama derecha de las de His, que nombraremos más adelante. Además, los ventrículos poseen unas cuerdas tendinosas, que son las que ayudan a que las válvulas auriculoventriculares no se prolapsen y se mantengan cerradas.
Listo, para hablar un poco de las válvulas, es importante aclarar que existen dos auriculoventriculares. Una, que es la tricúspide, que tiene tres valvas, que está mostrando ahí al lado derecho de la imagen. Una valva anterior, una septal o media, y una posterior. La mitral, que está al otro lado, solamente tiene dos valvas, una anterior y una posterior. Estas son las que tienen las cuerdas tendinosas. También hay dos válvulas semilunares. Del lado derecho, la válvula semilunar pulmonar, que en la imagen se encuentra en la parte de arriba, que está compuesta por tres valvas, una anterior, una posterior derecha y una posterior izquierda. La válvula semilunar aórtica, que está detrás, es la que está compuesta también por tres válvulas, pero se disponen diferente. Tiene una posterior, una anterior derecha y una anterior izquierda. Importante es que estas, las que acabé de mencionar, las semilunares, no tienen cuerdas tendinosas. Para hablar un poco de la circulación coronaria, la circulación del corazón, las arterias coronarias son las primeras ramas que salen de la aorta. Son las que van a irrigar el miocardio y el epicardio. Entonces, la arteria coronaria derecha, que está señalando, se origina en el seno aórtico derecho de la aorta ascendente. Esa va a pasar por el lado derecho del tronco pulmonar y va a discurrir por el surco coronario, que es el que separa aurícula de ventrículos. Esta da ramas para el nodo sinusal, da la rama marginal derecha, da vuelta y después da la rama del nodo auriculoventricular. En aproximadamente el 85% de las personas da una rama, que es la descendente posterior, que es a lo que le llamamos que las personas tengan una dominancia coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda se origina en el seno aórtico izquierdo. Esa va a pasar por la aurícula izquierda y el tronco pulmonar y va a discurrir por el surco coronario. Esa da como rama la descendente anterior, la circunfleja y la marginal izquierda. La descendente anterior, por su parte, va a dar dos ramas en algunos casos, que es la rama diagonal, que está señalando, y las septales interventriculares. En conclusión, la coronaria derecha irriga la aurícula derecha, la mayor parte del ventrículo derecho, la cara diafragmática de este mismo ventrículo y los nodos sinusales y auriculoventriculares, mientras que la coronaria izquierda va a irrigar lo que es la aurícula izquierda, la mayor parte del ventrículo izquierdo y un poco del ventrículo derecho. Listo, para comenzar con las propiedades de las células cardíacas, la conducción del corazón, las células van a tener 5 propiedades cardíacas que van a ayudar a que cumpla su función adecuadamente. Entonces, primero tenemos el inotropismo, que lo conocemos como la capacidad de contracción de las células, es decir, esa fuerza con la que el músculo se está contrayendo. El segundo es el lusitropismo, que es conocido como esa capacidad de relajación de esas células musculares. El tercero, que es el cronotropismo, esa es la capacidad que tienen esas células de autoexcitarse y producir descargas rítmicas automáticas del corazón con mayor o menor frecuencia, que lo vamos a ver ahorita. Luego sigue el vasmotropismo, que es la capacidad que tienen las células de excitarse frente a algún estímulo eléctrico. Y por último tenemos el dromotropismo, que es como tal la conducción, es decir, esa capacidad que permite que los estímulos pasen de una célula a otra. Sin estas 5 propiedades, el corazón no podría comportarse como un sinsitio, es decir, que no podría conducir la actividad eléctrica para provocar una contracción rítmica y ordenada. Listo, entonces aquí tenemos el sistema de conducción eléctrico del corazón, en el cual el principal es el nodo sinusal, que también es llamado nodo de Flack o nodo sinoauricular. Este es también llamado el marcapaso fisiológico del corazón, puesto que es el que envía los estímulos eléctricos. Es una estructura subepicárdica que está localizada entre la vena cava superior y la orejuela derecha. La principal característica es el automatismo, o sea, como lo nombré, genera estímulos eléctricos a una frecuencia aproximadamente de 60 a 90 impulsos por minuto y de ahí pues que controle nuestro ritmo cardíaco. Después del nodo sinusal, el estímulo se va a dirigir al nodo auriculoventricular.
Él pasa primero por la aurícula derecha, por medio de los tractos internodulares que vemos en la imagen. El número 1 corresponde al tracto internodular anterior, el número 2 corresponde al tracto internodular medio y el número 3 al posterior. Del tracto internodular anterior va a salir un fascículo llamado el fascículo de Bachmann, que es que sale hacia la aurícula izquierda para llevar los impulsos. No es el único, sin embargo, es el principal de la conducción eléctrica hacia la aurícula izquierda. De ahí, bueno, como lo nombré, pasa el nodo auriculoventricular, que también es llamado Ascoff-Tawara, que está ubicado en la base del septo interauricular. Este va a transmitir el impulso de lo que es la aurícula a los ventrículos, ya que de manera normal, pues es la única vía. De ahí va a pasar a las de His, que se divide en dos ramas. La rama derecha de las de His, que como lo nombré, pasa por medio de la trabécula septomarginal, y la rama izquierda de las de His, que inmediatamente cuando termina en el septo interventricular se divide en dos: un fascículo anterosuperior izquierdo y un fascículo posterior inferior derecho. Listo, entonces, a grosso modo, esta conducción eléctrica nos va a generar unos vectores que los vamos a graficar en lo que conocemos como el electrocardiograma. Entonces, el primer vector que se nos genera es cuando pasa del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, que es un vector que va de derecha a izquierda, de posterior a anterior y de arriba hacia abajo. Este es la despolarización auricular y se representa con la onda P. El segundo que tenemos es la despolarización ventricular, que se representa en el electrocardiograma como el complejo QRS, es decir, que está compuesto por tres vectores. El primer vector, que está con la flecha morada, va de izquierda a derecha, de posterior a anterior, de arriba a abajo. Y luego sigue la flecha azul, que es un vector que va de posterior a anterior, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Y por último tenemos el vector de las flechas verdes. ¿Qué pasa? Que el estímulo tiene que pasar primero por todo el septo interventricular, llegar hasta el ápex del corazón, hasta la punta, y ahí sí despolarizar las paredes laterales de los ventrículos. ¿Para qué? Para que la sangre no se quede en el fondo. Listo, entonces aquí comenzamos con los potenciales de acción del nodo sinusal y el cardiomiocito de trabajo, que son los que vamos a hablar hoy. Entonces, primero tenemos que saber el concepto de periodo refractario absoluto, que es un periodo en el cual ningún estímulo, por más que se genere, va a generar un nuevo potencial de acción. Generalmente es en las primeras fases de despolarización de los potenciales de acción. También tenemos el periodo refractario relativo, que es cuando un estímulo muy fuerte me podría generar un nuevo potencial, pero pues esto es de manera normal. Entonces, en la gráfica izquierda tenemos el potencial de acción de una célula marcapasos, es decir, del nodo sinoauricular, en donde va a estar compuesta por tres fases principalmente. La fase 0 es cuando la célula alcanza el umbral de despolarización de membrana, que es entre menos 40 milivoltios. Recordemos que su potencial de membrana en reposo es menos 65 milivoltios. Se abren los canales lentos de calcio que permiten el ingreso de este ion a la célula, lo que hace que llegue a su potencial de membrana, que es menos 40, y se genere rápidamente la despolarización. Estos canales se cierran al final de la fase 0 y comienzan a activarse los canales de potasio. Aquí empieza la fase 3, que es la de repolarización. Aquí hay canales de potasio tanto lentos como rápidos, lo que hace que se genere una salida masiva de potasio y generan la repolarización, que al final termina con la fase 4. Como la célula está sacando muchos cationes, se va a generar una hiperpolarización, es decir, se vuelve muy negativa esa célula. Esto hace que se estimulen los canales F. Los canales F de Fanny son una corriente extraña que conducen estímulos, pero ante voltaje negativo, no positivo.
Cuando se activan estos canales, permiten el ingreso del ion sodio. Cuando este ion entra a la célula, empieza a generarse una despolarización que termina con la apertura de canales de calcio nuevamente. Esto solamente están en las células marcapaso y es lo que le permite el automatismo a estas células. Luego, al lado derecho, tenemos el cardiomiocito de trabajo. Entonces, en el cardiomiocito de trabajo vamos a tener 5 fases. La fase 0 es donde se abren los canales de sodio dependientes de voltaje y hay una entrada masiva del ion sodio a la célula. Esto genera una despolarización mucho más rápida, como podemos observar, que la de del potencial del nodo sinoauricular. Al final de la fase 0 se cierran los canales de sodio dependientes de voltaje y hay unos canales de fuga de potasio que generan una pequeña repolarización o repolarización rápida, que es la fase 1. Después de esta fase viene la fase 2, que se da por la apertura de canales de calcio y una bomba de calcio-sodio, intercambiadora de calcio-sodio, en donde entran 2 calcio, saca 3 sodio, y esto lo que va a generar es la llamada meseta, que es en la fase 2. Cuando se cierran estos canales, se abren los canales de potasio, lo que produce una salida masiva de potasio, y esto me genera una repolarización rápida en la célula cardiomiocito de trabajo. Al final de la fase 3 empieza la fase 4, que es donde vuelve al potencial de membrana en reposo gracias a la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la encargada de sacar 3 sodios y entrar 2 potasios. Bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar sobre el ciclo cardíaco. Entonces, inicialmente vamos a saber que pues este se conforma de una diástole y de una sístole, en donde anteriormente se creía que la diástole era un fenómeno pasivo, pero pues que actualmente ya se sabe que como que en la diástole intervienen fenómenos de uso de ATP. Bueno, entonces en esta gráfica no vamos a explicar pues en sí lo que es el ciclo cardíaco. Entonces tenemos dos lados, ¿no? Está el corazón derecho y el corazón izquierdo. O sea, esta gráfica se representa con respecto a eso. Entonces, en sí lo que nos va a mostrar esta gráfica son las 4 fases que tiene el ciclo cardíaco. Nos va a mostrar las presiones que maneja cada aurícula y cada ventrículo, pues con respecto a qué lado del corazón pues estamos viendo, y también nos va a mostrar pues los volúmenes que se manejan con respecto a cada fase. Entonces, en sí vamos a explicar son las presiones y los volúmenes que manejan el ventrículo izquierdo, la aurícula y el ventrículo izquierdo. Entonces, hay 4 fases, que es la fase de llenado ventricular, que va a ser todo lo que suceda en toda esta franja lila. Luego vamos a hablar sobre la contracción isovolumétrica, que es la fase 2, que es todo lo que suceda en esta franja roja. Luego está la fase de eyección ventricular, que es la franja amarilla, y luego está la relajación isovolumétrica, que es la franja verde. Entonces, para iniciar, debemos de saber que el llenado ventricular, es decir, la fase 1, está compuesta por un periodo de diastasis, que es este, y también por una contracción auricular, que es al final pues, de esta fase. Entonces, lo inicial que sucede es que se van a abrir la válvula mitral y va a empezar a fluir poca sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Esto genera que el volumen ventricular empiece a aumentar de forma lenta y que además las presiones de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo aumenten lentamente gracias a las presiones que hay en las venas pulmonares, que en este momento tienden a ser más altas que estas. Entonces, algo importante es que si se dan cuenta en la imagen, en la línea amarillita y en la línea azul, las presiones de la aurícula y del ventrículo son casi iguales. Sin embargo, las de la mitral, las de la aurícula izquierda son un poco más elevadas que las del ventrículo izquierdo. Y esto se debe a que en este momento la válvula mitral está completamente abierta. Y pues el flujo entre las dos cámaras es mínimo. Bueno, luego sucede lo que es la contracción auricular. Esta provoca que una gran cantidad de sangre pase pues,
pase al ventrículo izquierdo, pues desde la aurícula izquierda. Esto en una persona en reposo representa menos del 20% del volumen sistólico posterior. Además, la contracción auricular causa un leve incremento en la presión intraauricular y pues aumenta comparable a la presión y el volumen ventricular. Entonces aquí se puede ver. Lo otro aquí que podemos ver en la fase de llenado ventricular es que la aorta empieza a disminuir su presión. Luego aquí ya pasamos a la contracción isovolumétrica, que es la fase 2. Esto es lo que va a suceder en la franja roja. Entonces, aquí es necesario entender que la sístole va a empezar cuando los ventrículos comiencen a despolarizarse. Entonces, lo que se manifiesta es en el complejo QRS, pues aquí empieza. Entonces, los ventrículos empiezan a contraerse y poco después la presión del ventrículo izquierdo alcanza la presión de la aurícula izquierda. Y aquí lo que sucede al ocurrir esta diferencia de presión es que se cierre la válvula mitral. Y aquí es donde va a suceder pues, el primer ruido, que es R1. Entonces, eso sucedió fue pues, porque pues, el ventrículo izquierdo alcanzó la presión de la aurícula izquierda. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que la válvula aórtica ya estaba cerrada en este momento. Es decir, que quedó tanto la válvula aórtica como la mitral quedaron cerradas. Y esto, a esto es lo que se le llama contracción isovolumétrica, porque ambas válvulas están cerradas. Bueno, luego de esto ya la presión en el ventrículo izquierdo aumenta rápidamente y llega a superar la presión de la aorta, causando aquí la apertura de la válvula aórtica. Entonces, aquí ya empieza lo que es la tercera fase, que es la fase pues, de eyección o expulsión del flujo de salida. Entonces, esta comienza cuando se abre esa válvula aórtica. Aquí hay como dos momentos en esta fase, y entonces, en la primera parte de esta fase, que es la eyección rápida, la presión ventricular y auricular tienen una rápida elevación, siendo igual mayor la del ventrículo izquierdo inicialmente. Otra cosa importante es que la presión aórtica continúa aumentando y llega a superar a la presión del ventrículo justo antes de que empiece a disminuir ambas presiones. Y si comparamos estas presiones con respecto al volumen que se está manejando en este momento, nos vamos a dar cuenta que a medida que aumenten estas presiones, va a disminuir pues, el volumen en el ventrículo debido a que pues, este ya está saliendo pues, por la aorta. Y bueno, y durante pues, ya al final de esta fase, si vemos la línea negra, esta decrece la velocidad de descenso del volumen ventricular y tanto la presión ventricular como la aórtica pues ya disminuyen. Y algo importante de esta fase es que durante toda esta fase más o menos unos 70 mililitros de sangre discurren hacia la aorta y dejan aproximadamente 50 mililitros de sangre, que es lo que se llama volumen telesistólico. Ya por último tenemos pues lo que es la relajación isovolumétrica, que es la franja pues verde, y aquí lo que sucede es que al final de la fase de eyección, el flujo de sangre a través de la válvula aórtica desciende tanto que incluso se invierte la dirección. Es decir, que hay un flujo retrógrado y ahí es cuando se cierra esa válvula aórtica. Y eso hace referencia al segundo ruido, pues al segundo ruido cardíaco. Entonces, como la válvula aórtica y la mitral están cerradas y pues no puede entrar sangre ni salir pues del ventrículo izquierdo, a eso es lo que se llama relajación isovolumétrica. Y pues aquí ya vemos que la presión del ventrículo izquierdo disminuye rápidamente. Bueno, y el ciclo cardíaco es pues, pues un minuto sobre la frecuencia cardíaca pues, del paciente o de la persona. Ya, ahora aquí estas líneas rojas nos van a formar lo que se llama un bucle, que llama pues diagrama volumen-presión del ciclo cardíaco, que es para la función normal del ventrículo izquierdo. Entonces aquí prácticamente nos van a mostrar las 4 fases nuevamente,
pero nos van a hablar sobre, pues en el eje X, que vamos a ver el volumen ventricular, y en el eje Y, que vamos a ver la presión intraventricular izquierda, pues que se está manejando en ese momento dependiendo de cada fase. Entonces, vamos a empezar con la fase 1. Entonces, esta comienza con un volumen ventricular aproximadamente de 50 mililitros y una presión diastólica próxima a de 2 a 3 milímetros de mercurio. Y si se dan cuenta, en todo este bucle, el volumen nunca va a sobrepasar, o bueno, va a disminuir de 50 mililitros, pues como ya habíamos dicho, esto es lo que corresponde al volumen telesistólico. Ahora, a medida que en esta fase, pues a medida que la sangre venosa va fluyendo hacia el ventrículo desde la aurícula izquierda, el volumen aumenta hasta 120 mililitros, que aquí ya es lo que se llama el volumen telediastólico. Y pues la presión diastólica aumenta hasta aproximadamente 5 a 7 milímetros de mercurio. O sea, realmente lo que subió fue más o menos 3 milímetros de mercurio. Y aquí es cuando la válvula mitral se cierra. Entonces aquí ya empieza pues la segunda fase, que es el periodo de contracción isovolumétrica. Aquí, si se dan cuenta o si recuerdan, ambas válvulas iban a estar cerradas, tanto la mitral como la aórtica. Entonces, eso va a generar que en la gráfica se haga una línea recta vertical que va a corresponder al flujo, porque es que este no va a cambiar, porque ni entra ni sale, pues debido a que esas válvulas están cerradas. Entonces aquí lo que sí cambia es que la presión en el interior del ventrículo aumenta hasta igualarse a la presión de la aorta, que es aproximadamente de 8 milímetros de mercurio. Y aquí pues la válvula aórtica se abre. Ya luego pasamos a la tercera fase, que es el periodo de eyección. Aquí la presión sistólica aumenta y el volumen del ventrículo disminuye, pues porque la válvula aórtica ya está abierta y la sangre sale del ventrículo hacia la aorta. Y aquí pues la válvula aórtica se cierra. Y aquí ya termina hacia la última fase, que es la de relajación isovolumétrica, y lo mismo. Ambas válvulas están cerradas, por lo tanto no va a cambiar el volumen que se está manejando en este momento en las aurículas y en los ventrículos. Entonces, pero sí va a cambiar la presión y va a volver a ser de 2 a 3 milímetros de mercurio. Por último, de esto se ve que hay un área que encierra este diagrama de volumen presión funcional, que es todo esto que vemos aquí. Y esto representa el trabajo cardíaco externo neto del ventrículo durante su ciclo de contracción. Esto se usa para calcular el trabajo cardíaco. Un ejemplo que pues, les ponemos es que cuando el corazón bombea, digamos, grandes cantidades de sangre, el área del diagrama, o sea, todo esto, el área del diagrama pues se va a correr hacia el lado derecho y va a aumentar hacia arriba. ¿Por qué? Porque se aumenta el volumen y se aumentan las presiones, por lo que el ventrículo pues va a tener que hacer más fuerza. Y en caso tal de que fuera al contrario, pues la gráfica se va a correr hacia la izquierda y pues va a disminuir. Aquí pues es un resumen de lo que ya habíamos mencionado, y es que el corazón alterna entre una fase de llenado y de vaciado, y que pues en condiciones normales el nodo sinusal determina la duración. Y aquí lo mismo, las fases, la contracción isovolumétrica y la relajación isovolumétrica, pues ambas válvulas están cerradas. En la fase de llenado están abiertas las auriculoventriculares y las válvulas semilunares están cerradas, y en la fase de vaciado las válvulas auriculoventriculares están cerradas y están abiertas las válvulas semilunares. Ahora aquí vamos a hablar sobre la regulación de la presión arterial. Bueno, aquí lo principal es decir qué es, y pues es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales. La presión arterial depende en gran medida del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco depende del retorno venoso de la sangre. Aquí algo importante es que todos los órganos, ya estén cerca o distantes del corazón, van a recibir la misma presión arterial media, pero cada órgano va a controlar el flujo sanguíneo local, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, pues la resistencia arterial local. Entonces, esta regulación de la presión arterial se va a dividir en dos, en una que es a corto plazo y una a largo plazo. Entonces, la de a corto plazo sucede de segundos a minutos,
y sus dianas van a ser el corazón, los vasos sanguíneos y la médula suprarrenal. Y en la que es a largo plazo va a ser de horas a días. Y sus dianas van a ser los vasos sanguíneos y los riñones, que al final lo que van a hacer es que van a controlar el volumen del líquido extracelular. Nos vamos a enfocar más en la regulación a corto plazo. Ahora, bueno, aquí empezamos esta regulación a corto plazo. Y es, bueno, los sistemas de reflejos nerviosos que regulan la presión arterial media funcionan como una serie de bucles de retroalimentación negativa. Y cada uno de estos bucles va a tener, pues, va a estar conformado por 5 cosas. Entonces están los detectores, que lo que hacen, o bueno, lo que son sensores o receptores que van a cuantificar una variable controlada y van a traducir una señal. Esa variable pues, que van a cuantificar es la presión. Entonces acá tenemos los baroreceptores y los quimiorreceptores. Las vías nerviosas aferentes, que es el segundo componente, son las que van a transmitir el mensaje desde el detector hasta el sistema nervioso central. Entonces, luego tenemos el centro coordinador, que es el bulbo raquídeo, que lo que va a hacer es que va a procesar la información y va a generar un mensaje que codifica la respuesta apropiada. Luego tenemos las vías nerviosas eferentes, que lo que van a hacer pues, es que transmiten la información desde el centro de control a los efectores. Y por último, lo que tenemos son los efectores, que lo que hacen es que van a generar esa respuesta apropiada para alternar la variable controlada, la que se detectó, es decir, la presión. Entonces acá están las células marcapasos y musculares en el corazón, las células del músculo liso vascular, las arterias y las venas, y la médula suprarrenal. Entonces, en este diagrama podemos ver más o menos lo que hace referencia a lo que es el bucle de retroalimentación negativa, y es que, por ejemplo, a un aumento de la presión arterial media, lo que se espera, o la respuesta que se espera, es que haya bradicardia y vasodilatación. Y a una disminución de la presión arterial media, lo que se espera es, pues, el contrario. Entonces, aquí, pues, vamos a explicar como la vía de esto. Entonces, vamos a empezar diciendo que estos van a ser los baroreceptores, como para que se guíen. Estas líneas azules van a hacer referencia a esa vía nerviosa aferente, ya que este va a ser el bulbo raquídeo va a ser pues el centro de control, que va a tener unas áreas especializadas que ya les nombraré, y estas líneas naranjas, negras, rojas y pues aquí moradito va a ser la vía nerviosa eferente. Y pues al final vamos a tener los efectores. Entonces, algo con respecto a los baroreceptores, hay que tener en cuenta que hay 2 tipos. Están los de alta presión, que son los más importantes y son los que están en el seno carotídeo y en el arco aórtico. Y hay unos receptores de baja presión que realmente lo que van a detectar son los cambios en la presión venosa. Bueno, con respecto a los baroreceptores, es necesario saber que estos en sí son receptores de estiramiento. O sea, al estirarse el vaso, pues ellos van a generar pues la respuesta. Entonces, estos baroreceptores realmente lo que son las terminaciones ramificadas de estas fibras nerviosas sensoriales, y en estos van a haber unos canales catiónicos que son de la familia TRP, los cuales pueden actuar como transductores electromecánicos primarios, pero también como moduladores de la transducción. Entonces, ¿qué sucede? Hay un aumento en la diferencia de la presión tumoral, es decir, se estira el vaso, se agranda el vaso y por tanto va a deformar esos receptores que habíamos nombrado. Eso va a provocar que haya un aumento en la descarga del nervio sensorial de ese baroreceptor y ordene al bulbo raquídeo que disminuya esa presión arterial. Algo importante de esos dos baroreceptores es que el seno carotídeo va a tener un mayor efecto sobre la presión sistémica que la presión en la aorta. Y en el arco aórtico, lo bueno es que este va a seguir respondiendo a cambios de presión en que el seno carotídeo aún ya está saturado. Y lo otro es que este arco aórtico tiene menos eficacia cuando desciende esa presión arterial a cuando esta aumenta. Entonces, ya se envió la señal al bulbo raquídeo. Llega específicamente a lo que es el núcleo del tracto solitario. Esto es mediado por el neurotransmisor glutamato. O sea, esta es la primera zona donde van a llegar esas vías nerviosas aferentes. Bueno, luego en el bulbo raquídeo van a haber 2 áreas importantes, que es el área cardioinhibidora, que está formada por el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo ambiguo, que se ven aquí. Y también hay un área vasomotora,
que está formada por el área C1 y por el área A1. Entonces empecemos. Las interneuronas que se van a proyectar del núcleo del tracto solitario al área vasomotora, específicamente al área C1, van a producir una respuesta vasoconstrictora, a menos de que esa inervación sea inhibitoria, porque ahí ya generarían pues vasodilatación. Y algo importante de esta área es que es el principal componente vascular de ese reflejo vasoreceptor, porque, bueno, ya más adelante es un componente cardíaco, entonces este es el vascular. Lo otro es que también hay interneuronas que se van a proyectar al núcleo del tracto, bueno, que del núcleo del tracto solitario van a ir al área cardioinhibidora, que son estos dos, el núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago. Y este es el que va a ser el principal responsable del componente cardíaco de ese reflejo vasoreceptor. Y bueno, además de esos dos, hay un área que es el área cardioaceleradora, que pues si se inerva, o bueno, si va y hace allá sinapsis, pues va a generar que aumente la contractilidad cardíaca y pues la frecuencia cardíaca. Entonces, una vez que ya este centro cardiovascular del bulbo raquídeo ha procesado toda esa información procedente de esos vasoreceptores y la ha integrado, bueno, con sus datos, va a generar una respuesta mediante pues la vía nerviosa eferente. Entonces, esta se va a dividir en dos, en la que es simpática y en la que es parasimpática. Entonces, vamos a empezar con las eferencias simpáticas, que son estas que vamos acá. Entonces, esas neuronas de esa área vasomotora van a enviar sus axones que van a descender por la médula espinal para establecer sinapsis con las neuronas simpáticas preganglionares que se van a encontrar en lo que es la sustancia gris intermedio lateral de la médula espinal. Luego, esas neuronas preganglionares van a establecer sinapsis con neuronas simpáticas postganglionares, que van a estar situadas en la cadena simpática paravertebral y en los ganglios paravertebrales. Es necesario entender que de aquí hasta aquí el neurotransmisor que participa es la acetilcolina. Bueno, y luego estas fibras postganglionares van a ir ya a hacer sinapsis en su órgano, el cual va pues ejercer o bueno, va a tratar de cambiar esa variable controlada que es la presión. Entonces va a ir al corazón y va a ir a lo que son los vasos, generando vasoconstricción y en el corazón aumento de la frecuencia cardíaca. También es necesario entender que cuando hablábamos de esas fibras preganglionares, hay unas que no van a establecer sinapsis directamente en ese ganglio, sino que van a ir a inervar directamente las células que se encuentran en la médula suprarrenal. Ahora vamos a ir por la vía eferente parasimpática. Entonces, desde esas áreas inhibidoras, pues va a generar unas fibras que van a ir a hacer sinapsis en la parte preganglionar del nervio vago. Y pues estas van a hacer luego sinapsis en las neuronas postganglionares y luego estas van a ir a inervar a continuación pues el nodo sinoauricular y las aurículas y los ventrículos. Pues lo que van a hacer es que van a desacelerar la conducción del corazón, o sea, van a generar bradicardia. Y ya pues por último vamos a tener ya los efectores, que aquí los vemos, el corazón, las arterias y pues la médula suprarrenal, en donde las aferencias simpáticas en el corazón, pues lo que van a hacer es que van a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y esto mediado por el receptor noradrenalina. Luego, pues si hablamos de las aferencias parasimpáticas, pues sabemos que llegó por el nervio vago, y además de eso, pues lo que va a hacer es que va a disminuir la frecuencia cardíaca, y esto mediado por acetilcolina. Ya en los vasos, el simpático va a generar vasoconstricción, y el parasimpático pues va a generar vasodilatación. Y ya lo que sucede en la médula suprarrenal es que va a estimular a las células cromafines y estas van a liberar adrenalina, lo que va a actuar pues sobre el corazón y los vasos sanguíneos. Eso era, lo anterior era con respecto a los vasoreceptores. Sí. Ahora, esto es con respecto a los quimiorreceptores.
Entonces, vamos a iniciar hablando sobre la respuesta cardiovascular intrínseca, pero solamente de los quimiorreceptores periféricos. Entonces, aquí lo que nos dicen en sí es que, bueno, hay dos tipos de quimiorreceptores. Están los periféricos y están los quimiorreceptores centrales. Los centrales van a detectar principalmente un pH cerebral bajo, que normalmente va a reflejar es una presión de dióxido de carbono arterial alta. Y los quimiorreceptores periféricos son los que se van a encontrar en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí los centros respiratorios vulvares, que son aquellos que van a integrar las aferencias procedentes de estos quimiorreceptores periféricos, van a ejercer pues una gran influencia sobre los centros cardiovasculares vulvares, que eran los que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, aquí ya hay un ejemplo, y es con respecto cuando hay hipoxia. Entonces, hay un descenso en la presión de oxígeno y en el pH, y hay un aumento de la presión de dióxido de carbono. Eso va a generar que los quimiorreceptores periféricos pues envíen la señal al bulbo raquídeo, y luego en sí lo que va a generar es que haya bradicardia y vasoconstricción. Pero es que hay que tener en cuenta que solo teniendo en cuenta la respuesta intrínseca de estos quimiorreceptores, es decir, acá la ventilación va a estar fija. Sin embargo, hay una respuesta integrada que ya participan los quimiorreceptores periféricos y los quimiorreceptores centrales. Entonces, en sí lo que va a generar esos quimiorreceptores centrales como respuesta a esa hipoxia es que aumente la ventilación. Y en primer lugar, lo que va a hacer es que va a haber estiramiento pulmonar, pues por lo que empieza a hacer hiperventilación. Y esto va a estimular a unos receptores de estiramiento que hay ahí en los pulmones, y luego esos impulsos van a generar que se inhiba ese centro cardioinhibidor, pues provocando así taquicardia. Y lo otro es que va a disminuir la presión de dióxido de carbono, haciendo que se inhiba el centro cardioinhibidor y luego genere eso, taquicardia. O sea, al final lo que realmente genera la hipoxia es taquicardia, pues porque nuestro organismo pues es un organismo pues integral, o sea, no va aparte de todo, sino que todo actúa en conjunto. Y eso ya era pues todo lo de a corto plazo. Ahora hablamos de medio y largo plazo. Entonces, esos sistemas de control funcionan a una escala de tiempo a horas. Y los controles humorales contribuyen a la homeostasis de la circulación. Entonces, tenemos sustancias vasoactivas que son liberadas en la sangre o en la proximidad del músculo liso vascular, y tenemos sustancias no vasoactivas que van a actuar sobre las dianas diferentes del sistema cardiovascular. En general, lo que van a hacer es que estas van a modular el tono vasomotor de las arterias y las venas, afectando a la presión arterial y a la distribución del flujo sanguíneo. Y estas pues van a controlar el volumen circulante al modular el volumen del líquido extracelular, y pues modulan la presión arterial y el gasto cardíaco al determinar el llenado de los vasos sanguíneos. Y aquí pues tenemos ya esas sustancias de las que hablábamos, que pueden ser endocrinas o paracrinas. Entonces están las aminas biógenas, en donde tenemos adrenalina y serotonina, que van a ser vasoconstrictoras, y la histamina, que va a ser vasodilatadora. Tenemos los péptidos, entre esos está la angiotensina 2, la arginina vasopresina y las endotelinas, que son vasoconstrictoras, y tenemos péptido natriurético auricular y cininas, que son vasodilatadores. Y pues por último están las prostaglandinas y el óxido nítrico, que son vasodilatadores. Listo, entonces para terminar vamos a hablar un poco del gasto cardíaco. No nos vamos a centrar tanto en la frecuencia cardíaca porque mi compañera ya lo acabó de explicar. Entonces vamos a hablar como tal del gasto, que se define como la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Aproximadamente es de 5 litros, pero como todos sabemos, dependiendo de las variables de género, entre otras cosas, puede cambiar. Entonces el gasto cardíaco que se ve influenciado tanto por el volumen sistólico, es decir, el de eyección, y la frecuencia cardíaca, pero como ya lo nombramos, nos vamos a centrar es en el volumen sistólico. Entonces, el volumen sistólico hace referencia a la diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico. Recordemos que el volumen telediastólico, tele es final, entonces sería al final de la diástole, y telesistólico es al final de la sístole.
Entonces, hay unas variables que me pueden afectar esos volúmenes telesistólico y telediastólico, lo cual va a contribuir a un aumento o disminución del volumen sistólico, o sea, el de eyección, y esto me va a generar un cambio en el gasto cardíaco. Entonces, empezamos con el volumen telediastólico. Las variables que influyen en cambios en el volumen telediastólico son principalmente la presión de llenado, el tiempo de llenado y la distensibilidad ventricular. Entonces, comenzamos con la primera. La presión de llenado. Esta se va a ver influenciada por el retorno venoso. Entonces, a mayor retorno venoso, va a haber una mayor presión de llenado, lo que me va a generar un mayor volumen telediastólico. La segunda variable, que es el tiempo de llenado, cuando tenemos más tiempo para que esas aurículas o ventrículos se llenen, me va a generar más tiempo, que mayor sea el volumen, y esto va a aumentar también el volumen telediastólico. Por último, en la distensibilidad ventricular es a medida que el músculo se distienda más, va a haber un mayor volumen, lo que contribuirá de igual forma a un mayor volumen telediastólico. Por otro lado, las variables que me generan cambios en el volumen telesistólico son la frecuencia cardíaca, como ya lo vimos, la precarga. ¿Qué es la precarga? La precarga es ese volumen que distiende el ventrículo antes de la sístole. Esta está dada por la ley de Frank-Starling. ¿Alguien se acuerda cuál es esa ley? Esa ley habla acerca de que a mayor distensibilidad de las fibras miocárdicas, mayor fuerza en la contractibilidad va a haber, si no estoy mal. Sí, exacto. Y Entonces, por ende mayor gasto cardíaco. exactamente. Cuando la ley de Frank-Starling nos habla de que a un mayor volumen, esas fibras de las sarcómeras se van a distender más, lo que va a generar una mayor fuerza de contracción. Aumenta la precarga, por lo cual ese volumen telesistólico, es decir, ese volumen de final de la eyección, va a disminuir y genera un aumento del gasto cardíaco. La segunda variable es la poscarga. La poscarga está definida como la resistencia que vence ese ventrículo de las arterias, el ventrículo derecho de la arteria pulmonar y el izquierdo de la aorta, que hace que esa sangre pueda ser eyectada. Entonces, lo que tenemos aquí es que cuando la poscarga aumenta, va a disminuir ese volumen telesistólico y nos va a generar cambio en el gasto cardíaco. Por último, tenemos la contractilidad, que como lo nombramos en las propiedades de las células cardíacas, hacía referencia al inotropismo. Esto lo podemos explicar, por ejemplo, con medicamentos. Por ejemplo, los inotrópicos positivos generan que el ventrículo genere una mayor fuerza de contracción, lo que nos va a generar un cambio en el volumen telesistólico y por ende en el gasto cardíaco. Todo esto es para decir que la presión arterial media, la fórmula de la presión arterial media era gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un aumento del gasto cardíaco, esa presión arterial media me va a generar también un aumento, pero me va a disminuir esa resistencia vascular periférica. Y lo mismo si es del sentido contrario.